Internacional de Seguros presenta IS a la Vida, el podcast. Un especial de Blue Cross and Blue Shield of Panama sobre detección temprana del cáncer. Una producción en colaboración con Altavoz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Lorena Castillo. Bienvenidos a IS a la Vida, el podcast. Vamos a iniciar esta entrevista con el doctor Mario Julio Garibaldo Díaz. Buenos días, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir con el público, con ustedes. No, muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar. Cuando estaba haciendo la investigación acerca de este tema importante que es cuidados paliativos, este doctor, el doctor Varés, me dice, tienes que entrevistar al doctor Garibaldo. Él desde 1990 está siendo uno de los grandes pilares, que hay muchas cosas que las que podemos todavía afinar en las leyes en Panamá, pero que usted es uno de los grandes pilares de este tema de cuidados paliativos. Doctor, cuénteme su historia un poquito, cómo inicia y por qué termina en cuidados paliativos. Sí, bueno, yo soy médico anestesiólogo, ¿no? Del año 1982, así que no sé qué cuenta de la edad. Definitivamente a veces uno no sabe cuál es su destino. Uno tiene que descubrir su destino. Y para los años 87, viendo un programa de la Madre Teresa de Calcuta, pues hubo un acto en la que ella estaba curando a un moribundo en Calcuta y hubo un diálogo entre ellos. ¿Y por qué tú haces esto? Tú no eres de aquí. Porque te amo. Entonces, él le dice, gloria a ti. Y ella le dice, gloria a ti que sufre con Cristo. Después murió a los 2 días. Y yo dije en mi corazón, yo quiero hacer esto. Pasaron unos 10 años. Incursioné en actividades espiritual religiosas con Monseñor Emiliano, en esa época un sacerdote, íbamos por Casa Miller, un grupo de damas maravillosa. Y de pronto me llaman en el hospital diciendo, queremos que lideres y crees un programa de cuidados paliativos. Pero ya previo a esto, porque los cuidados paliativos realmente nacen a nivel mundial por la necesidad de los pacientes oncológicos de atención. La Organización Mundial de la Salud, pues, no se define los cuidados paliativos en esa época, el año 82 más o menos, con el objetivo de dar atención para aliviar sufrimiento, dolor y los síntomas que acarrean a estos pacientes que están en oncología especialmente, ¿no? Luego se ha extendido a otras patologías, enfermedades degenerativas, motoneurona, diabetes, pero en esa época pues no sabía nada que era paliativo. En el año 97 nos reconocieron 8 de octubre, este año celebramos 28 años. Oh, wow. Y no lo cierto es que ya habíamos empezado por el año 95. Yo estaba revisando alguna parte histórica y vi en el periódico Panamá América una enfermera y sale en el escrito que ya habían organización para hacerlo a nivel nacional, que los médicos se iban a preparar, que se iban a comunicar con los médicos. Yo, pero ¿cuándo fue esto? Si realmente la atención a nivel nacional, esto sale muchos años después, de 2010, y de pronto yo empiezo a trabajar los cuidados paliativos en el año casi 96, 95, 96. Y quiero ir nuevamente a la Biblioteca Nacional, donde están los periódicos, para buscar más. ¿Quién dijo esto? Y ahí no dice quién lo dice, ahí hay un escrito en general. El doctor Sebamano era el director, el doctor Varés y Sebamano son como mis padrinos, y el doctor Jorge Segui, padrino realmente de este proyecto. Entonces yo con ese pasado, que no es que lo pensé en el momento, sino retrospectivamente, yo dije, bueno, como católico comprometido, parece que el Espíritu Santo estaba a lo mío en la televisión, y como yo quiero hacer esto, al final cambió mi vida. De anestesiólogo, ya para el 2003, tuve que dejar de dar anestesia, o sea, hay un costo económico también, pero ahí había una gran satisfacción. Y ahí fuimos creciendo, estaba solo. Luego, Julio Santamaría, siendo oncólogo, dice, yo te ayudo. Después llegó la doctora Yolanda Vargas, que venía de un diplomado de México,
y fuimos formando a la doctora Rosibel Escobar, y así fuimos creciendo. Somos 10 médicos a mi cargo, 4 enfermeras, un técnico. Realmente tengo también un argeólogo que en una entrevista usted lo conoció, para aquellos casos de dolores que los medios farmacológicos no son refractarios al mismo. Entonces procedemos con argeología a matar los nervios, a colocar esteroides, cuando ya las dosis ya no te alivian, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa. Los pacientes nos han enseñado mucho. Uy, eso es una escuela de por sí, doctor. Sí. Pero vamos a explicarle a las personas que no entienden qué es o no lo han escuchado antes, que somos muchos en Panamá, ¿qué son cuidados paliativos? Inicialmente ha ido variando conforme se va entendiendo, porque se va aprendiendo la definición. Inicialmente la Organización Mundial de la Salud decía un cuidado activo y total al paciente fuera de tratamiento para cubrir la atención psicológica, física, emocional y espiritual. Esa es la base. Pero ahora, si me permiten, nada más el consenso de la nueva definición de cuidado paliativo. Para no errar, dice, los cuidados paliativos son la asistencia holística. Esa es la palabra, holística, íntegra, que implica todo el aspecto de la persona humana. De personas de todas las edades, con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa, y especialmente de quienes están cerca del final de vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familiares y sus cuidadores. Tuve recientemente una experiencia personal con la hermana de mi esposa. Son de Docú, pero viviendo en Azuero. Y cuando yo veo estos escritos que dicen mejorar la calidad de vida, muerte digna, yo lo traigo a la realidad. En Azuero hay una costumbre, una cultura totalmente diferente. En Panamá, cuando muere alguien, llamamos y lo incineramos, cada uno acuerda sus creencias. En el caso católico, pues, a la misa y ya. En Azuero no. Cuerpo presente, en casa, toda la familia reunida. Pero antes de morir, observé, en el caso de la familia, estaba mi cuñada, rodeada de sus nietos, rodeada de todos los familiares, y la abrazaban con su tanque de oxígeno. Ya yo no le llamo muerte digna, ni mejorar la calidad de vida. Yo creo que la calidad, mejorar la calidad al final de la vida, o sea, no calidad de muerte, ni muerte digna. Doctor. Porque ese final es lo que realmente es digno. Estar rodeado de todos tus familiares. Obviamente, tratando del control de los síntomas. En la cama estaban nietos y se turnaban, los vecinos. Llegaban, y ese proceso, que es un proceso de tratar el duelo, lo vi y lo observaba y decía, esto es maravilloso. Tener un familiar en casa, rodeado de todo, claro, con la ayuda. Y ahí donde viene una observación, controlar los síntomas. Me di cuenta que a pesar de que ya llevamos años y hay un plan nacional que ha atendido por parte del Seguro y Ministerio, esa atención al final de la vida, ya sea por falta de presupuesto y personal, solamente se puede dar de 7 a 3 y después de las 3 porque no hay personal de turno. Hay algunas otras observaciones que voy a reunirme con los dirigentes principales del seguro. Ellos son personas maravillosas, el doctor Da Costa Gaspar, el doctor Lanisla Camayo, pero falta mucho más. Aquellos que tienen las facilidades para tenerlo en casa, en ese caso yo era paliativista, yo mandaba la morfina y mi esposa, que es administradora, no sabía nada, pero de tanto está casi 40 años de casado, ya es médico. Algo aprendemos. Y entonces vi que lo que está en los libros no es tan real.
Va más allá, doctor. No es tan real porque yo le decía, compra Aldol, compra Buscapina. Entonces de farmacia en farmacia no había. Ahora imagínese conseguir un fármaco más fuerte. ¿Quién le hace la receta? Entonces hay unas limitaciones que me he dado cuenta, que a veces, siendo los médicos generales idóneos, no pueden hacer receta de esto y lo otro. Entonces el asunto real, si vamos a la realidad, es tan bonito. Usted vio la definición: mejorar la calidad de vida, aliviar el dolor, el sufrimiento, y vamos a lograr que se hospitalicen menos, y todo va a estar muy bonito, pero no es la verdad. Todavía falta mucho más. Quiero investigar cómo están las otras provincias cuando me reúna con los directivos y convencer pues a las autoridades que existe esta necesidad. Y les cuento algo más. Cada año hay 40 millones de personas en el mundo, cada año, que requieren cuidados paliativos. Uy. En Panamá, para el 2050, se incrementa en un 25% de las personas de más de 60 años. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 de cada 4 personas tendrá más de 60 años. ¿Qué quiere decir eso para el 2050? Que se va a requerir atención de cuidado paliativo y atención del adulto. Tenemos que estar preparados desde ya. Yo recién terminé, me decían, tú te la pasas estudiando docencia superior en la Universidad Latina. Y mi tesis, mi trabajo fue la inclusión de la medicina paliativa en el pensum académico de los estudiantes de medicina. Hice un estudio y entonces más del 90% de los estudiantes querían que se incluyera los cuidados paliativos. Es que, doctor, en la carrera del pensum, pero a veces no están aceptados porque piensan que es solamente hablar de muerte. No. Es que tú lo preparas, saben de química, saben de fisiología, pero cuando se encuentran con ese otro mundo tan bello, con la realidad, que es nada más que tienes que escuchar y hablar con el paciente y no le tienes que poner más nada. A eso quería llegar, doctor. Conversando con usted y comentando acerca de su trayectoria, hablábamos de un momento en su vida en que fue un momento de transformación, que estaba usted con una paciente que estaba llorando, estaba quebrada en ese momento, y usted estaba en ese momento como médico, muy parco, pero escuchando a la señora, y que fue su secretaria la que le dijo: ¿por qué no la abrazaste? ¿por qué no la abrazaste? Se nos olvida esa parte humana tan importante, doctor. Y muchas veces conversamos de esa necesidad humana de contacto, esa necesidad humana de poder sentir empatía por la otra persona, de realmente dar cariño y de que el apoyo vaya mucho más allá que solamente sentarse, apuntar qué es lo que siente físicamente, médicamente, cuando por adentro a veces está mucho más quebrado que por fuera, doctor. Le comento, he estado estudiando mucho, leyendo mucho y escuchando los temas de neurociencia. Y resulta que ahí está la explicación de muchas de las cosas que nosotros hemos estado escuchando. Hemos visto libros de actitud mental positiva, de Norman Vicental, pero ya hay pruebas en la neurociencia. Resulta que, de lo que yo he leído, paso visita anteayer, y veo una señora reída, carcajada. Y yo, ¿qué pasa aquí al lado? No, está viendo el video de las nietas. Okay. Yo anteriormente la había visto con dolor. Digo, venga joven, le voy a subir. ¿Usted tiene manera de recordar fotos? Porque ya ahora no hay foto, lo que hay es celular. Yo mandaba a poner al lado de la cama las fotos para que cuando se levantaran vieran claro su familiar. Recuérdenme todas las cosas bonitas, porque hay un área en el cerebro que se llama el hipocampo. Ahí está guardada la memoria de las cosas buenas y malas. Si usted despierta ese recuerdo de la cosa más linda, señora, ¿usted bailaba en Navidad y Año Nuevo en su casa? Sí. ¿Le gustaba eso? Sí. ¿Qué más le gustaba? Bueno, si usted le recuerdan eso, se libera la hormona dopamina que le va a causar la misma felicidad que le causó en los momentos que tuvo esa experiencia. Entonces, porque si está en un cuarto en el Instituto Oncológico,
al lado se está muriendo el otro. Sí. Y usted muere, usted está acostada durmiendo con alguien que está con todos los gestos de morir. Sí. No hay esa privacidad, lastimosamente. Sí. No se puede en estos momentos. Pero entonces, alimenten esa memoria que provoca la liberación de esta hormona y vamos a tener que usar menos morfina. Menos rescate de morfina. Que realmente el estrés y la depresión y todo lo que pasa en estos pacientes produce un mecanismo interno en el cual inhibe internamente el control descendente del dolor y por eso que a veces tienen más dolor. Pero es que usted me estaba comentando también algo importantísimo y generalmente cuando ya un paciente está en etapa terminal, que lo mandan a su casa usualmente, es precisamente para eso, para que esté rodeado de sus seres queridos. Pero yo quiero mandar ese mensaje también, no esperar a que el paciente y su familiar esté en etapas terminales, al contrario, estar siempre con ellos, creando memorias, creando recuerdos que de alguna forma se llevan con ellos y tú te quedas también con eso. Por eso es que dicen siempre que el cáncer te da la oportunidad de despedirte y te da la oportunidad también de hacer conexiones con estas personas, de perdonar, que es tan importante el perdón, doctor, de poder hacer esa despedida de amor que va mucho más allá que medicamentos, doctor. Yo creo que el público al escucharla le va a hacer más caso a usted. Porque nosotros cuando decimos eso, dice, no, es que aquí me siento más segura porque aquí están las enfermeras, están todos. Yo, pero ella ha dejado de ver a su nieto, a sus perros. Sí. Yo tengo pacientes que ha admitido su perro en el hospital. Yo tengo fotos de una señora que su compañero era su perrito. Claro. Son sus apoyos emocionales para muchas estaba personas. con su perrito. Porque ese era su mundo, su alegría y su felicidad. Y yo quisiera que el público le hiciera caso, porque generalmente no se lo quieren llevar a casa o sienten que el médico quiere sacarlo y a veces nos encontramos con dificultad en este sentido, sin saber que lo que queremos es que tenga esa calidad de vida, de final de vida, no muerte digna. No me gusta eso de muerte digna, sino calidad de vida al final de la vida. ¿Qué significa rodearse? Ver el jardín. Yo he tenido mucha experiencia de una paciente obstruida intestinalmente. Obstruida. No había manera que se resolviera. Y sus hijos venían de Jordania, por allá lejos. Y ese día que llegaron, ella estaba esperándolo. Usted no me va a creer. Ese día comió un plato de macarrones estando obstruida. Yo no sé qué pasó. Se desobstruyó, yo no sé. Pero suceden cosas maravillosas que son, le llamamos, no sé, si son cosas que quizás dentro de la fisiología no conocíamos antes. Que es mucho más espiritual de lo que pensamos. Una que no caminaba mucho, llegó a su casa y salió a ver su jardín. Entonces, ¿qué quisiera que le hicieran caso a ustedes en el sentido, ya sea por experiencia personal o porque no lo dice un médico? Lo mejor es el domicilio. Ahora, tenemos que asegurar el control de los síntomas. En el Instituto Oncológico tenemos atención telefónica. En urgencia ellos reciben la llamada. Y tienen siempre la oportunidad y la puerta abierta cuando se complica de venir nuevamente al hospital. El único centro de atención que tiene las 3 atenciones, hospital, consulta externa y cuarta urgencia, es el Instituto Oncológico. La ley 68 en el artículo 23 dice, en todo hospital existirá una unidad operativa de cuidado paliativo. Y en los centros de atención primaria se continuará los cuidados paliativos prolongados, le llaman. Hasta me lo sé de memoria. ¿Qué tan real es esto? Bueno, no en todo el hospital existe una unidad operativa. ¿Qué es una unidad operativa? Que pueda hospitalizar. Solamente hospitalizamos. Y la razón es básica, son cosas de reglamento, ¿no? Los cuidados paliativos en Panamá todavía no son una especialidad. Existimos especialistas dentro de esto, que siempre sale una semilla que somos nosotros, y están tratando de lograr que sea una especialidad. Y hay limitaciones reglamentarias en la Facultad de Medicina,
que le hace difícil que sea una especialidad. Se está funcionando con médicos con mucha experiencia en cuidado paliativo, con maestría en cuidado paliativo. Y nosotros hicimos un curso de 1 año, no lo hemos vuelto a hacer, pero ahí hay un vacío, ¿no? Que afecta la continuidad de la atención en los centros de atención primaria. Es importante trabajar en la educación. Ojalá, quizás me dedique un poco más y pueda, que las universidades, bueno, yo estaba en la Latina, ahí me aceptaron bastante el proyecto. Ellos se certifican cada 6 años, o sea, yo no puedo llegar a incluir una asignatura ahora, porque la certificación próxima es del 2029, por allá, qué sé yo. Entonces, hay que crear cursos que sea de posgrado y talleres con tal de hacer educación y lograr todo lo que estamos hablando nosotros. Ahora, doctor, pero ojalá más personas, más doctores, les toque esa vena, ese momento, como yo digo, donde te baja algo especial. Para mí es el Espíritu Santo, porque te baja algo tan especial que te da esa guía de hacia dónde quiero ir. Y es como un llamado, doctor, porque lo suyo, escuchando su historia y todo lo que ha logrado hacer después, que realmente decide pasar de anestesiólogo, pasar a cuidados paliativos, entenderlo, entender esa parte de esa compasión por el ser humano, de inclusive como me está hablando, de hacer docencia del tema y crear ese protocolo en nuestro país y apoyar al mundo. Porque gracias a Dios Panamá somos 4 millones de personas, en donde cualquier proyecto se puede agilizar más rápido y probar más rápido para que funcione en otros países en magnitudes más grandes y poder ayudar y llegar a más gente. Y doctor, llamar a otros oncólogos y llamar a otros doctores a que humanicen más todo este tema. Ustedes tienen una convención con este tema, me estaba comentando, de crear poner este chip, como yo digo, en la cabeza, ¿no? De humanizar el trabajo de los médicos y que entiendan que va mucho más allá de un tema de remuneración económica o de tratar pacientes. Mira, físicamente, va mucho más allá que físicamente. Bueno, yo en mi experiencia, ese está en el ADN del médico. ¿Por qué le digo esto? Porque la unidad de cuidados paliativos, nosotros somos un centro de referencia y ya especialidades como oncología, medicina interna, geriatría, medicina familiar, anestesiología y otras, obligatoriamente, para ser idónea, tienen que pasar por mi hospital en cuidado paliativo. Y yo he observado, los geriatras está más desarrollado ese cuidado paliativo porque son geriatras, los pacientes hacen, sin saberlo, hacen cuidado paliativo. Pero cuando vienen los anestesiólogos, que somos muy, como los intensivistas, muy premedico al paciente. Más fríos. El que voy a dar la anestesia yo no lo conozco. Exacto, la más anestesia frío, doctor. termina, no lo veo más. Vea, y he visto a esos jóvenes. Y eso es como dar el ejemplo. O sea, el equipo mío, al ver esa actitud, y esa actitud que tienen las doctoras y los doctores, ellos lo quieren imitar y salta en ellos ese médico que está dentro. Y lo veo en la actitud. Si usted viera las diapositivas que tengo, los médicos que vienen de afuera, hay pacientes donde ellos van y le compran una pipa, porque el paciente quiere una pipa, dándole un agua de pipa. O sea, ir más allá. Ir más allá. Ir Entonces, más allá, que solamente tener una receta de medicina. Ir mucho más allá. Sí, lo que quiero decirle es que la docencia, este congreso, el primer congreso de humanización que desarrolla el doctor Julio Santamaría, para el 18 y 19 de septiembre, va a ser en la Ciudad de la Salud. Va a haber muchos expositores, pero más que la cantidad de charlas y principios y todas estas cosas bonitas que estamos acostumbrados, es ver qué hace el de al lado, ¿no? Ver qué hace. Como yo le decía antes de esta presentación, hablar de la historia me da un poco de pesar porque a veces uno habla mucho de uno y dice, bueno, este está hablando mucho de mí. No. Yo le digo, una vez me pregunta, y bueno, y tantas personas, ¿por qué me cogieron para esto? Resulta que con las huelgas de los médicos y todas estas cosas, habían
en el oncológico hay muchas úlceras tumorales, ¿no? Sí. Y el oncológico viejo, el sol le pegaba frente a Cristo Rey en esas paredes. Ese era un microondas. Los colchones de plástico. La gente con sección medular que no se podía mover. Y digo, aquí tiene que haber no menos de 40 grados. Recuerdo lo oncológico cuando estaba allá. Entonces, yo compraba aires viejos en la empresa donde me desenvolvía, esos que están con valor de $1. Entonces lo mandaba a reparar y lo colocaba en los cuartos más calientes. Y después, en una huelga, esa es una tesis mía por la cual me habían agarrado, porque uno es anestesiólogo, uno es oncólogo. En una huelga, vi, estos pacientes, ¿quién los va a curar? Y dije, voy a curar a este paciente de un cáncer de cabeza y cuello, un hueco. Yo no tenía nada que ver en eso, yo soy anestesiólogo. Y fui a curarle. Cuando salí del cuartito había una fila. Pero la gente observa a uno. Yo imagino por ello, bueno, este tiene esa tendencia, qué sé yo. Tiene corazón. Por ahí va el comentario bueno. Este doctor tiene corazón. Entonces, yo creo que por ahí, quizás, ¿no? Y entonces, la enfermera que inició todo esto, Cleotilde Guardado, que ahora está en Coclé, creo que ya se jubiló, dice que a ella la llamaron y le preguntaron, ¿quién de fulano y fulano? Y ese tal. Y dio las razones. Porque yo le pregunté, porque uno siempre quiere saber, bueno, ¿y por qué uno? Entonces a veces no es uno. Usted lo sabe bien como una persona espiritual. Siento que usted es una persona muy espiritual. Así es, doctor. A veces uno, porque yo tuve que dejar la medicina privada, anestesia, que estaba muy buena. Uno le dolió. Ya no me visitaban los laboratorios porque ya no iba a promover su producto. Y entonces tenía que estudiar algo que no existía. No había libros. El internet en el año 96 no era lo que es ahora. No. Mi celular. Cuidados paliativos no existía, doctor. Eso no existía. Eso era. Sí, bueno, en Panamá ya vamos a cumplir 28 años. Sí. Y todavía falta mucho que hacer. Yo pienso que. ¿Qué siente usted que falta en nuestro país, doctor, en la parte de cuidados paliativos? Yo pienso, primero que nada, en la parte de presupuesto, incrementar el presupuesto para obtener el personal médico necesario que quiera y no imponerle darle su servicio. Y dos, apoyar, digamos, a la asociación para promover la especialidad de cuidado paliativo. Existen limitaciones que son reglamentarias, que son muy difíciles. Todo tiene que ver con la Facultad de Medicina, entiendo. Para ser especialista, anteriormente, si no existía la especialidad, se convertían en los pioneros los primeros que tenían 10 años, 15 años, pero ya cambió. Y después hubo otro cambio que no se aceptan las maestrías online, virtuales. Y las razones son muy lógicas las que tiene la universidad. Y entonces, al no aceptarse, los requisitos para esto no se cumplen. Entonces, pero yo creo que hay que arrancar. ¿Por qué? Porque 40 millones de personas cada año requerirán cuidado paliativo. En América Latina, no escapa. Si el nivel en los países industrializados, ahora ha avanzado mucho la oncología, el 50% no se cura. Le preguntaba yo al doctor Sebamano. Y en los países como nosotros, dice el oncólogo, será un 70%. O sea, ¿dónde va el resto? A cuidado paliativo. Exacto. Existe una realidad. Para el 2050, el 25% de la población será mayor de 60 años. 1 de cada 4. O sea, no hay otra salida que los cuidados paliativos y la atención geriátrica. Está a la puerta. Entonces, esas necesidades van a tocar la puerta en salud. Así que pienso que debemos iniciar, porque cuando yo veo a mi equipo de cuidado paliativo y las damas, espero que no se molesten, están cerca de los 48 años, y la mujer se jubila primero, y si no hay cambio generacional, yo estoy viendo a futuro que posiblemente
no tengamos relevo y la población va a requerir de nosotros. Esa es Panamá una verdad. requiere de relevo, pero ayer, doctor. Pero no porque nos estamos poniendo mayores. Ojo. que consigamos la... No quiero decir eso. Sí, yo pero creo es la que- realidad, doctor. Es la realidad. Entonces ellas se pueden retirar. Sí. Porque también esto desgasta emocionalmente. Claro, doctor, es y muy difícil. espiritualmente. Ser oncólogo es duro, pero por eso es este tema de todo lo que estamos haciendo con esta campaña de detección temprana, porque en la detección temprana está el secreto. Si uno sabe que tienes un familiar que tuvo cáncer, entonces uno agarra conciencia y te vas a hacer tus exámenes antes y te vas a revisar antes y te ahorras tantos dolores de cabeza. Sale carísimo para el Estado, número uno, y encima el tema de cuidados paliativos, lo hemos puesto bien claro, lo que ocurre, la realidad de muchos pacientes de cáncer que por una detección temprana pudo haberse salvado. Le comento, yo asistí a un seminario de ellos mismos, los oncólogos, trajeron expertos de España. El doctor Enrique Díaz presentó una diapositiva de una mamá totalmente destruida, avanzada. Y el español dice, esto no sucede en mi país. Mm. Detección temprana. Yo creo que el periodismo, yo no sé si la vez pasada le comenté, debemos llegar al avance que tiene, digamos, España, de lo que yo escuché. Resulta que usted se va a hacer una mamografía en ese centro. Sale una imagen sospechosa. En ese mismo centro, en ese momento, le hacen la biopsia, la histología. Inmediatamente pasa al centro que tiene que ir de oncología. ¿Cuánto tiempo demora Uy. el resultado de la lectura? Primero, para conseguir una cita de mamografía, no sé, no soy oncólogo. Si sale positivo, ¿cuánto demora para que le den una cita? Y después, cuando le dan una fecha, en un año se opera. Detección temprana yo creo que ya es pasado. Es crear el centro, como yo vi, no siendo oncólogo, que ahí inmediatamente le hacen la mamografía, sospechoso, pasa al otro lado, biopsia, y sigue el camino. Inmediato. Endoscopia. Creo que es, no sé si se dice endoscopia o endoscopia. Creo que hay Endoscopía. una cuestión ahí que... Yo una le digo vez- endoscopía Sí, una vez me estaban corrigiendo. y no soy doctora. Tiene una característica gástrica que el médico general de consulta externa, que ahí donde están con los médicos generales, considera por la historia que hay que hacerle ese estudio. No he trabajado nunca en policlínica. Eso me dice que demora mucho. Los pacientes nos dicen. Cuando usted consigue la cita con el gastro y después la cita para la endoscopia, ya pasa un tiempo prudencial. Yo creo que ahí es donde está la clave. Sí. Ya la detección temprana es un mensaje que... Que debe ser más rápido. Más allá de El detección, asunto es más qué rápido. tiempo demora en yo Eso es conseguir una crucial. cita que el médico general dice que tengo. Cuando eso se logre, ya cuidado operativo no tendrá mucho trabajo. Así será. Eso, yo siento que eso es el Panamá que todos queremos, el mundo que todos queremos. Un sistema de salud preventivo, pero en el sentido de que la rapidez, la inmediatez en los resultados y en los exámenes pueda ser beneficioso para el que va a hacerse el examen, doctor. Una vez escuché al doctor Santamaría que le hicieron una entrevista a mi amigo Julio Santamaría, que espero que esté mejor de la rodilla. Sí. Y el periodista le preguntó, bueno, la incidencia del cáncer. Bueno, el cáncer de mama, primera causa, estamos en un 21% de las defunciones del cáncer de mama. 16 algo de próstata del hombre. Y dice, bueno, y dice la periodista, y entonces las campañas han influido en esto. La respuesta fue inteligente, ¿no? Yo creo que está la campaña está bien. Van y la limitación está en la lentitud de la decisión de qué hacer. Es ahí donde yo creo que, y Panamá es chico, yo creo que sí se puede hacer. Claro que podemos, doctor. Yo creo Claro que sí se puede. Es voluntad y seguir los protocolos como deben seguirse, no saltarse ni un paso. Y yo inclusive aporto algo en el tema de todavía apretar más esos protocolos de inmediatez. Cuando alguien va a hacerse un examen cervicouterino o alguien se va a hacer un examen de mama o un examen de próstata, que los implementos, las herramientas que necesitan estén ahí y la rapidez y la conciencia de que cuando tú tratas un caso, estás tratando la vida de una persona.
O sea, no es ponerlo bajo una gaveta ni darle vueltas al asunto, no, estamos tratando de la vida de una persona. Entonces, desde la persona que agarra ese examen que tienes que hacerte, tenga esa conciencia, ¿no? Vamos otra vez al tema humano, doctor. Sí, no, yo quisiera compartirle, porque a veces, si usted revisa sus entrevistas, ¿qué hay de nuevo en todo esto? Y le cuento algo nuevo, ¿no? En congreso que he asistido recientemente a México, de un gran expositor, el doctor Chaparro, colombiano, que hace estudios en Colombia sobre las evidencias, metaanálisis se llama eso. Por primera vez escucho el concepto nocebo. Nocebo le da la respuesta a usted muchas cosas que usted ha visto en su historia de periodista y demás, pero no tenía explicación. Resulta que el concepto nocebo, a diferente del placebo, como ejemplo, ocurre una serie de liberación de sustancias, enzimas, hormonas en el cerebro. Por ponerle un ejemplo más práctico, si usted a un paciente le dice, mira, te vamos a operar de la vesícula, te va a doler, quirúrgicamente te vamos a quitar el dolor con medicamento, te va a ir mejor en esto y esto. Ese paciente, cuando yo daba anestesia, yo veía dos tipos de pacientes. Algunos que después de operar una laparotomía no tenían mayor dolor. Y los otros gritaban. ¿Por qué? Resulta que esta pregunta se la hice a una oncóloga, la doctora Tyser. Y yo le digo, ¿tú has practicado eso? ¿Tú sabes eso? Y dice, sí, bueno, mira, no sabía que se llamaba nocebo. Pero si yo le digo a mi paciente, mira, te vamos a dar quimioterapia, puedes tener náusea, te va a quitar, puedes tener estos dolores acá, esto y lo otro. Esa paciente no presentan menos náusea. ¿Por qué? Porque el cerebro desarrolla una serie de sustancias que pueden llegar hasta ayudarte a sanar. Entonces, los médicos deben conocer este concepto de nocebo para poder preparar al paciente y explicarle. No solamente es algo mental, tiene influencia hasta en la cicatriz de la herida. Y entonces ese concepto sería bueno que lo investigaran, porque es algo que... Doctor, me encantó este concepto. Me encantó. Se llama nocebo. Nocebo. Diferente a cocebo. Es la parte negativa, es diferente a placebo. En placebo, acuérdense que hay estudios que dicen, bueno, te voy a dar este medicamento y una tableta de azúcar a ver cómo responde. Y a veces el paciente responde. No, pero nocebo, muchos pacientes, y más en cáncer, es difícil que entiendan lo que tienen. Entonces muchos doctores ni se preocupan mucho en explicarles realmente con paciencia y con amor te dice, ¿qué es lo que tienen? No te puedo ¿Y qué es lo que asegurar viene? que te voy a curar. Exacto. Pero piensa que te va a aliviar, te va a reducir el tumor. Y se reduce el tumor. No es el doctor Chaparro, que está en Canadá, que hace estudios de metaanálisis. Son aquellos centros internacionales que buscan los estudios con mayor evidencia, entonces sacan una verdad. De esa verdad científica a nivel mundial, entonces los médicos se crean las guías y los protocolos, dice, porque esto es una verdad. Evidencia A. Él trabaja en eso. Y el año siguiente, un mexicano presentó el concepto, no me gustó mucho, pero el concepto nocebo le da la respuesta a aquellas mensajes de su mamá, a su papá, te va a ir bien en ese examen, tranquila, tú sabes. Una vez yo iba a una charla de la doctora Palao, que fue mi profesora de fisiología, estaba en el hospital y me dijo, yo, doctora, voy a hablarle de dolor a la asociación ALMA, Asociación Latinoamericana de Médicos Geriatras. La gente debe saber mucho. Me dice, ellos no saben lo que tú sabes. ¡Wow! Yo me fui con esa verdad. Ellos no saben lo que tú sabes. Entonces, su mamá que le decía, ve hija, te va a ir bien hoy en el examen. Y le iba bien. Es una gran diferencia que te digan algo negativo a que te digan algo positivo. Eso cala, doctor, eso entra. Pero no sabíamos por qué. Exacto. Sabíamos que resultaba, pero no. Ahora el concepto se llama nocebo, ¿no? Concepto que puede llegar hasta la cicatrización de las heridas. Bueno, vamos a tener que empezarla a utilizar mucho más. Doctor, ya se nos está acabando nuestro podcast de
de Is a la Vida, el podcast. Su mensaje final, doctor, a todos los médicos que nos han escuchado y nos están viendo, y también a todos los pacientes que están pasando por ese momento difícil de cáncer. Que el mensaje a los médicos realmente es centrar su atención en la persona, que es una persona, y que tratar de quizás no dejar a un lado, pero priorizar que a quien están atendiendo es un ser humano, que quieren que lo escuchen, que le explique lo que tienen que explicar con un lenguaje sencillo, que no estés contra el tiempo. Que ese paciente necesita escuchar, necesita que le ponga las manos en la espalda, necesita que lo abrace cuando estás llorando, dándole una noticia, pues ya no tengo más nada que ofrecerte. Ese mensaje, antes de solicitar traslado paliativo, y él le dice, bueno, mira, ya no tengo más nada que ofrecerte, hemos usado la primera, segunda, tercera, cuarta línea de quimioterapia, no ha respondido, así que pues te vamos a pasar un equipo de cuidado paliativo. ¿Usted sabe lo que está causando en esa persona? O sea, todo lo que le cae a esa persona es familiar. Pero si le dice lo mismo y le pones la mano en la espalda, lo abrazas no menos de 3 segundos, y después le dices, hemos luchado juntos. Los resultados no han salido como esperábamos, tú y yo. Ese es el mensaje de los médicos. Y los pacientes que están en el hospital, siempre y cuando podamos lograr el control de síntomas, continuar en su casa, traten de estar en su casa en estos momentos. Rodearse de sus nietos, sus hijos, del perro, del pollito, de lo que tenga. Eso es calidad de vida y no calidad de muerte. Gracias, doctor. Gracias, doctor Garibaldo, por esta hermosa entrevista que, más allá de ser simplemente técnica y de medicina, hemos ahondado el sistema humano y hemos profundizado ese tema de abrazar, de sentir, de apoyar, que va mucho más allá de simplemente dar un medicamento. Muchas gracias, doctor, por esta hermosa entrevista. Esto fue Is a la Vida, el podcast. Soy Lorena Castillo y recuerden que no dejes para después. Si eres asegurado de Blue Cross, tienes más de 35 años, puedes hacerte el PSA sin costo. Es rápido, no necesitas cita previa y puede ayudarte a detectar el cáncer a tiempo. Entra de inmediato a todos los que nos están escuchando a bcbspma.com y encuentra los proveedores médicos disponibles. Juntos podemos cambiar la historia. #Cambiemos la historia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan todos un maravilloso día.